Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que podemos dar más fuerte ese aplauso, ¿verdad? Porque es para Él. Es para nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pueden tomar asiento, hermanos. Tú sabes que hay muchos hombres. El Ministerio de Amigos de Jesús generalmente hace retiros de hombres anualmente, ¿no? Y obviamente, producto de la pandemia, no se ha podido llevar a cabo estos retiros. Y me han preguntado mucho que si vamos a hacer algo en estos días, que si ya estamos listos para retirarnos como hombres, etcétera, etcétera. Pero mire, tome esto que estamos viviendo durante estos 2 meses y el próximo mes como el retiro de hombres también. Porque es que a Dios no se le escapa nada. Fíjense que Él diseñó el mes de junio para los hombres. Y en los retiros, los caballeros que vinieron con sus esposas no pueden ir con las esposas. Esto no es una bendición. ¿Ah? Que usted a usted le pueda acompañar su esposa en estas reuniones. Ahora, esto puede ser el trampolín para nuestro retiro. Entonces eso significa que debemos estar orando para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que definitivamente se requieren los recursos económicos, ¿verdad? Y bueno, sí es cierto que dependemos de Dios, Dios es el dueño del oro y la plata, pero ¿cómo están nuestras billeteras? Entonces ahorita lo que acabamos de oír, tenemos una responsabilidad con nuestra familia, ¿no es así? Entonces, bueno, a mí me gustaría que los caballeros que están aquí y sobre todo aquellos que conocen lo que es el retiro de hombres, que tengan esto presente y que puedan estar orando por este retiro que se lleve a cabo en este año o para el próximo año. En todo caso, le entregamos esto al Señor, ¿verdad? Ok, ¿cómo se sintieron a ver con esta primera conferencia con nuestro hermano el doctor Luis Paz? A ver, no todos tienen la misma efusividad para decir un gloria a Dios, le fue bien, no le fue bien. A ver, con ánimo, hermano. Mire, él dijo que la arepa costaba $7, ¿verdad? Pues este desayuno fue completamente gratis. Y me parece que fue bastante nutritivo, ¿no? Este desayuno criollo que nos acaba de entregar el Señor a través de nuestro hermano Luis Paz. Bien, ahora nos preparamos para nuestra segunda conferencia. Nuestra segunda conferencia es Emprendiendo con Éxito. Y nuestro invitado de hoy es el hermano Harrison Mozo. ¿Ok? Él tiene amplia experiencia dentro de lo que tiene que ver con su parte profesional, con su parte también laboral, pero hay un punto que me llamó la atención, que es el que quiero reseñar de él. Dice que es un hombre apasionado y lleno de fe. Aquí como que nadie entendió u oyó lo que acabo de decir del hermano. Es un hombre apasionado y lleno de fe. Mire, yo lo que le pido al Señor es que tengamos pasión por las cosas de Él, nosotros los hombres, y que agarremos estas enseñanzas, esto que Dios nos está permitiendo tener en estos días, que lo agarremos con pasión y que esto nos pueda llenar de fe y tener la seguridad de que Dios puede accionar en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestro medio, y podamos tener familias sanas, pero también nosotros ser hombres sanos para poder darle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros nietos. Amén. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo quiero pasar aquí al hermano Harrison Mozo. Bienvenido, Harrison. Entonces, a él le corresponde hablar de lo que es el emprendimiento con éxito. Bienvenido, Harrison. De verdad, muchísimas gracias. Estoy un poquito todavía con la conferencia del hermano Paz, que pues siempre que uno tiene la oportunidad de escucharlo, te toca lo profundo del corazón, ¿bien? Bueno,
A mí me llamaron para compartir con ustedes el día de hoy lo que es el Emprendiendo con Éxito, ¿no? Yo soy una persona que he tenido la oportunidad de formarme muy bien, de estudiar en las mejores universidades de Venezuela, de compartir con mucha gente interesante, empresarios, políticos. Pero más allá de poder armar una conferencia donde yo coloque unas buenas láminas a nivel financiero, a nivel económico, de hablar de herramientas, de networking, creo que lo más valioso que yo puedo compartirles el día de hoy es el proceso que Dios ha hecho en mi corazón durante 15 años que he hecho empresa. Porque uno en la academia, en las conferencias, puedes aprender muchas cosas técnicas, cómo multiplicar, cómo hacer cosas, cómo manejar mejor las finanzas, cómo optimizar presupuestos, etcétera, etcétera. Pero la experiencia, los errores, los aprendizajes, yo creo que es lo más valioso que tiene una persona. Incluso, una de las cosas que yo más disfruto en mi vida es cuando tengo la oportunidad de sentarme con algún empresario importante, con algún hermano importante, con alguna persona que a través de su experiencia y de todo lo que ha hecho en la vida puede alumbrar algún área de mi vida, ¿no? Y eso es lo que vengo a compartir con todos ustedes la mañana de hoy. Esa experiencia que durante 15 años y 4 empresas, pues, yo he ganado. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando era pequeño, cuando tenía 6 años? Nos acordamos. Fíjense, cuando uno es pequeño, uno no está preocupado por nada en la vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de uno? Jugar. Las preocupaciones de uno son jugar y soñar, más nada. A ti no te preocupa el dinero, a ti no te preocupa qué va a pasar mañana, a ti no te preocupa la muerte, no te preocupan los amiguitos, no te preocupa nada. Tú solo estás enfocado en una sola cosa, en jugar y soñar. Y la palabra sueño es una palabra que ha impactado mi vida desde que me conozco, ¿no? Yo cuando tenía 16 años me agarré una maletica y me fui a jugar fútbol a Argentina porque yo quería ser futbolista. Era un sueño que tenía en mi corazón, era algo que había jugado desde los 6 años y tomé esa decisión, estando muy pequeño, de tomar la maleta y vamos a buscar a llegar hasta allá. No tuve la oportunidad de nacer en una familia cristiana, pero en ese proceso en Argentina es cuando yo me encuentro con Dios. Ahora, ¿por qué hablo de los niños? Porque hablo de los sueños. ¿Y por qué hablo de los sueños? Porque los sueños y la fe en sí son uno solo. O sea, cuando tú hablas de sueños y hablas de gente que ha transformado el mundo, y una de las cosas que más me gusta es el libro de los generales de Dios. Tú ves gente que común, quizá con poca capacitación, con pocas cosas, pero que con mucha fe tuvo la oportunidad de hacer grandes cosas para la obra y para el ministerio de Dios, ¿no? Y hablo de la fe porque a veces como iglesia a nosotros es muy fácil, y con todo el respeto a los predicadores, poder predicar es muy fácil. Yo me hice 300 cursos para ser mejor orador, para aprender a manejar público, y no quiero desacreditar ninguna función y pido perdón por lo que estoy diciendo, pero hay cosas que se pueden manejar, así sea a veces de manera artificial. Pero el tema de la fe, para tú creer en cosas que son mucho más grandes, realmente es un tema que viene y muchas veces es un don de Dios para poder creer. Y cuando tú empiezas a ver esas empresas como son Ferrari, Louis Vuitton, McDonald's, la misma empresa de un señor mayor, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken era una persona de 60 años que a los 60 años logró construir la franquicia más grande del mundo. La que tiene mayores sucursales, no la que factura más, pero la que sí tiene mayores sucursales. Wow, y cuando tú ves todo eso, tú dices, wow. Y volvemos, el niño, ser el niño que sueña, que cree, que vive la vida jugando y que toma, y no de manera irresponsable, pero que toma la vida con ese gozo de jugar, pero con esa capacidad también de soñar y de creer que para los que creen todo es posible. Y ese tema de creer es un tema que, arrancando por allá en Argentina, a mis 18 años cuando me consigo con Dios, es lo que empezó a trabajar en mí, el creer. También venía de una familia un poco con algunos problemas, como pueden ser las familias de todos los que están acá. Y con un papá que lo quiero y lo amo mucho, pero que su directriz era todo lo contrario. Él siempre me decía que
Yo era una persona que soñaba mucho, que los sueños eran difíciles de cumplir y yo siempre le decía que probablemente para él, pero que mi vida iba a ser diferente. Y que aquellas cosas y aquellas cosas que estaba depositando Dios en mi vida, yo sabía que en el tiempo, con trabajo, con esfuerzo y con dedicación, se iban a cumplir. Bien, ahora, en este proceso de emprendimiento, que es un proceso hermoso, y aquellos que están siendo llamados para emprender y desarrollar empresas, es algo lindo, precioso, es excitante, es algo que yo disfruto y que me puedo levantar a hacer día a día. No me cuesta. No me cuesta levantarme, no me cuesta pensar en un nuevo plan, no me cuesta levantar una nueva empresa, no me cuesta cerrar una empresa, no me cuesta irme de viaje. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pasión por eso que está dentro, eso es energía pura que te lleva día a día. Ahora, para uno poder llegar y para uno poder hacer esas transformaciones que han hecho todas estas empresas, hablando de Google, hablando de Amazon y hablando de cada uno de estos, es muy importante entender y conocerse. Y el conocerse desde el punto de vista cómo a ti te ve Dios y desde el punto de vista de cómo eres tú, conocer cómo reaccionas, conocer cómo el día, ejemplo, yo estuve viajando 3 días continuos para llegar a Venezuela, pues estuve afuera en una feria. Y en ese proceso yo sé que cuando yo no duermo bien no puedo tomar buenas decisiones. Ese conocerse, ese saber cómo reacciona tu vida, eso es fundamental. Y entender un elemento clave es por qué soy emprendedor. O sea, yo soy emprendedor, ok, ustedes están siendo llamados para el emprendimiento, pero tienen que entender por qué. ¿Por qué soy emprendedor? ¿Qué hace que yo sea un emprendedor? Ahora, ser emprendedor tiene 2 raíces. O porque a mí me gusta, o porque tengo una necesidad. O es A o es B. O sea, a mí me gusta, ¿por qué? Y tú ves personas en la vida, que tú las conoces y naturalmente tú dices, wow, este es un emprendedor. ¿Por qué? Porque es una persona hábil, es una persona que le gusta relacionarse, es una persona que vende, es una persona que le gusta crear y diseñar temas financieros. Pero también tienes mucha gente, como puede ser el caso de Kentucky Fried Chicken, de una persona que fue por necesidad. Una persona altamente frustrada en su vida, una persona con muchos sueños que no se habían cumplido y que se dio la oportunidad de ir adelante para transformar toda su vida. Entonces, arrancamos con el tema de los sueños, pero después tengo que entender por qué yo soy. Y eso es una revelación del conocerse a uno cómo es físicamente, cómo reacciona, y también es en el día a día con Dios. Bien. Luego, después que yo entiendo, yo también entiendo el por qué soy, yo tengo que entender cuál es mi combustible. Y cuando digo el combustible es tal cual como cuando vemos un carro, es lo que tú le pones al carro para que ande. Porque ¿qué ocurre? Fíjense, la tasa de emprendimientos que se mantienen en el tiempo es muy bajita. Y mucho de eso está asociado al tema emocional, al conocerse y al entender cuál es nuestro combustible. Tuve la oportunidad de compartir con una profesora en el IESA, ella muy relacionada con todo el tema de recursos humanos. Y un día compartiendo en clase, me quedo después de clase porque me gustaba hablar con esta profesora, me dice, mira, yo estuve trabajando en mi tesis doctoral y en mi tesis doctoral yo descubrí algo bien interesante. Le pregunto, ¿qué fue eso interesante que descubriste? Que mira, una organización que financia proyectos de emprendedores en el área tecnológica tenía muchos problemas. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué tipo de problemas? Mira, que la gente que le daban el dinero para que hicieran los emprendimientos después no era exitoso. Y ellos empezaron a ver y empezaron a entender que mucho de eso venía porque la gente no tenía un combustible que fuera eficiente. Ahora, ¿cuál puede ser ese combustible? Necesidades. Si usted tiene una familia, que usted tiene 3 hijos, usted como sea, como padre, se va a levantar a luchar y a moverse para que su familia sea mejor. Usted también puede tener otra gasolina. Usted puede ser una persona que le encante soñar y que ya eso esté en su mente y en su corazón. Entonces usted se va a levantar a soñar y a trabajar en pos de eso. Y el punto que se alinea al que antes les nombraba también es la familia. Y ese particularmente es mi caso. Yo hice un análisis quizás hace unos 20 años de cómo era mi familia, ¿no? Entendiendo y
Y viniendo de una familia donde mi papá me había dicho que había que estudiar, que había que prepararse, que había que esforzarse, hago ese análisis y empiezo a ver toda la vida de la familia de mi mamá y empiezo a ver toda la vida de la familia de mi papá y empiezo a diagramar. ¿Quién ha sido exitoso? ¿Por qué ha sido exitoso? ¿Quién no ha sido exitoso? Pam, pam. Y en ese comparativo, y ya teniendo a Dios dentro de mi corazón, yo dije, mira, si yo no empiezo a cambiar, no empiezo a aplicar la palabra, no empiezo a transformar mi vida para hacer algo diferente, mi próxima generación no va a hacer nada diferente a lo que vemos. Ojo, y esto es tomando esa frase que dice, pues que si tú haces lo mismo todo el tiempo, pues no vas a obtener resultados diferentes. Y en ese momento yo dije, esta es mi gasolina. Mi gasolina es el querer ver que mis hijos, que mis nietos tengan una vida muchísimo mejor. Ojo, y no solo a nivel de dinero, que puede ser un tema económico, para ir quizás a la mejor universidad, para tener mayores comodidades, sino en temas de conocimiento. Enseñarlos a través de la palabra a que ellos tomen mejores decisiones. Bien. Entonces, fíjense, veíamos el por qué soy y el cuál era mi combustible. Y una de las cosas que más fallamos, y fallamos en todas las áreas de la vida, es no tener claro a dónde quiero ir y qué quiero llegar. Y yo creo que todos vimos en algún momento la película de, no recuerdo si era Blancanieves o la del gato. ¿Cuál es la película del gato? De estas películas de Disney. Bueno, el gato simplemente le dice a Blancanieves, mira, ella le dice, a Blancanieves no, a la otra chica le dice, a Alicia en el País de las Maravillas, le dice, mira, si tú no sabes para dónde quieres ir, cualquier camino es bueno. Wow. Entender a dónde yo quiero llegar y a dónde quiero ir es fundamental. Y quiero que levante la mano personas que estén haciendo emprendimiento, personas que quieren iniciar un emprendimiento. ¿Cómo te llamas? Antonio, ¿tu apellido? ¿Qué emprendimiento quieres hacer? Barbería. Perfecto. Cuando a mí alguien me habla de negocios y me habla que quiere hacer un emprendimiento, y felicitaciones por eso, yo lo primero que le pregunto es, ¿cuánto te quieres ganar? En 10 años, ¿cuánto quieres tener en tu bolsillo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, y cuando yo me propongo una meta que yo digo, voy a tener 100.000 bolívares, 200.000 bolívares, 500.000 bolívares, 1.000.000 de bolívares, esa meta planificada en plazo me va a requerir a mí un tipo de esfuerzo. Si yo digo 10.000, es otro tipo de esfuerzo. Entonces yo necesito saber qué quiero. Porque si no, vamos al cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿A dónde voy a llegar? A cualquier lado. Y trágicamente, el dinero del mundo está en manos del 10% de la gente. O sea, el 90% de los recursos está en manos del 10% de la gente. Y el otro 10% está en manos del otro 90%. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando tú analizas las vidas de los millonarios, analizas las vidas de las familias de los millonarios, sin entrar en temas de valores, porque no voy a entrar en ese momento, vamos a entender lo que es el tema de la capacidad del poder económico. Esas son gente que educa a sus hijos, que los manda a las mejores universidades, que le da la oportunidad de tener los mejores contactos, pero sobre todo que están claros en lo que quieren ser y ayudan a sus hijos a tener claridad. Y eso marca totalmente la diferencia en este mundo. Bien. El saber y el entender a dónde quiero llegar es una pieza fundamental y clave. Si no, es imposible. Y fíjense, les comento una anécdota de la primera empresa que creé. La primera empresa que creé fue una empresa de reciclaje. Y de reciclaje de equipos electrónicos. Y tú dices, en Venezuela, reciclaje y reciclaje de equipos electrónicos. No sé, me suena chino. Os estamos hablando ni siquiera ahorita, y ni siquiera en este momento que el tema verde es un tema como que se respira en el ambiente, sobre todo a nivel mundial. Quizás no tanto en Venezuela, pero sí a nivel mundial. Esto fue hace 2010. Bien. Y recuerdo que cuando comienzo, yo me estaba graduando, presento la tesis y voy camino a casa. En el carro, salió muy bien la tesis, todo aprobado, ya estoy listo. Bueno, y cuando yo voy llegando a casa, me entró una angustia terrible en 5 minutos, los últimos 5 minutos antes de llegar a donde vivía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Bien. Al día siguiente, como por cosas de Dios, me llama el papá de un gran amigo, una persona que quiero mucho, un empresario gigante,
Y me dice, mira Harrison, tengo por aquí un proyecto, ¿te gustaría desarrollarlo? Era ese proyecto de reciclaje de equipos electrónicos. Me agarro un avión, voy a vivir a Colombia un par de meses. Y viviendo en Colombia comencé a educarme, a entender el mundo de reciclaje de equipos electrónicos, a entender cómo era todo ese proceso, ¿no? Me dicen, vete para Venezuela, vamos a montar una empresa allá. Cuento corto, la empresa nunca se montó. Me tocó salir a la calle a ver qué hacía ahora con toda esa información que tenía. Y me acuerdo que me voy a La Yaguara y me voy vestido de traje a La Yaguara, por Dios, a una de las chatarreras que había en La Yaguara, a ver cómo era el tema ese de reciclaje aquí en Venezuela. Arranqué. Entonces, recuerdo que llego a Tour, converso con uno de los chatarreros que estaba fuera de Tour y me dice, mira, hay alguien por ahí que hace lo que tú estás buscando hacer, vete para tal lado. Y literal, me fui a ese lado y toco una puerta. Y tocando esa puerta me abre una persona, se llama Pedro, y con él hicimos amistad, después nos asociamos con él porque yo tenía un primo que trabajaba conmigo, y logramos en un periodo de 3 años, con mucho trabajo, con pocos recursos, pero con una pasión y una dedicación increíble, que era lo que Dios había puesto en mi vida, hacer de esa empresa la empresa más importante de Venezuela de reciclaje de equipos electrónicos. 3 años de trabajo. Esto, ¿por qué lo comento? Porque también el tema del emprendimiento y las cosas importantes de la vida no son cosas de corto plazo. Mira, sacando personas que tú puedes ver quizás como Bill Gates, como Mark Zuckerberg y ciertas personas que de verdad yo digo que son extraterrestres a niveles corporativos. Aquellos que queremos construir empresas importantes tenemos que entender que son medianos o largos plazos. Y es así. Y es un poco la filosofía de los japoneses. Cuando tú ves la filosofía de los japoneses, ellos hacen una empresa para 20 años. Pero cuando ves las empresas que tienes, tú dices, wow. Toyota, y pare usted de contar todas las que tienen. Entonces, entender el largo plazo, entender el mediano plazo, entender los objetivos y darme tiempo, porque es un proceso que lleva tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿para qué? Hay una pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos creando empresas? ¿Para qué estamos desarrollando todo esto? Y mira, y suene crudo y nos gusta en la iglesia, nosotros creamos empresas y organizaciones para multiplicar la riqueza. Y para que esa multiplicación de la riqueza después se vea impactada de forma positiva en 3 áreas fundamentales. En nosotros, en nuestra familia y en la iglesia. Si tú me preguntas algo, yo te diría que yo estoy convencido de algo, que tiene que venir un nuevo mover en el mundo y que nazca de la iglesia de personas que con valores creen grandes organizaciones. ¿Por qué? Porque ciertamente tú como persona del mundo de Dios, tú puedes estar hablando muchísimas cosas y te puedes ir y te puedes parar en un púlpito y puedes hablar y eso es altamente efectivo. Pero también va a haber gente que no va a tener esa oportunidad de ser escuchado, sino que va a tener la oportunidad de ser escuchado cuando tú como líder de una organización y de una empresa estés con él. Cuando tú estés ahí para llorar por los problemas que tiene. Cuando tú estés ahí para ayudar a que su vida sea mejor. Bien, y eso es parte de lo que conversaba el hermano Paz. Eso es amor aplicado. Y me acuerdo un caso, estando en mi grupo de jóvenes en la Posada de Jesús, íbamos a un viaje en Mérida, para el Congreso de Mérida, que venía de Antequera, venían todos los predicadores top de la época. Y recuerdo que yo invité a una amiga, le digo, mira, me sobra un cupo, vente. Todo pago, todo gratis, no tienes que hacer nada, móntate y nos vamos. Esta chica no era cristiana, no era nada en lo absoluto. Se monta en el autobús y viene con nosotros. Cuando termina todo esto, yo le pregunto, ¿qué te pareció? Y me dijo, mira, yo no sé qué pasó, ni entiendo nada, pero yo sé que Dios existe. ¿Y por qué? Y sí, yo te voy a decir que Dios existe, porque yo nunca vi gente que sin ser hermanos de sangre se amaran como se aman ustedes. Tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de jóvenes muy bonito y eso me marcó, ¿no? Y eso lo traigo a acotación con lo que es el tema empresarial. Esa gente
a la cual tú estás dirigiendo, esa gente la cual te va a ver, pero te va a ver más por lo que puedes hablar o por lo que tú puedas decir, te va a ver por tus acciones. Y quizás yo no tengo una estadística, pero probablemente esa gente que te está viendo accionar y que va viendo un Cristo todos los días, sea una gente que quizás pueda perdurar más, una vez que se le hable, se convierta, pueda perdurar más en el Evangelio. Bien, entonces, multiplicador de riqueza. Ahora, para ir desarrollando, ir creciendo, para alcanzar esos grandes sueños, una de las cosas más complejas que tiene el ser humano es el manejo interno de las emociones. Porque también la vida del emprendedor es una montaña rusa. Y ustedes han visto la bolsa de valores o han visto empresas. Mira, Toyota no sé qué más, hoy puntea y mañana está de quinto, séptimo, octavo, noveno. Es un mundo que está en continuo movimiento. Bien, y cuando está vinculado a un tema financiero, pues es algo que a veces nos toca el corazón. Entonces, ¿qué vas a vivir tú como emprendedor? Felicidad, vas a tener muchos triunfos. Satisfacción, porque cuando tú veas ese bebé, porque una empresa es como un bebé, un emprendimiento es como un bebé, cuando tú lo veas crecer y lo veas formarse y lo veas hacerse grande, eso te va a dar una satisfacción increíble. Hay algo de lo que te tienes que armar y por eso el libro de Hebreos es uno de mis favoritos, es de fe. Esto es para valientes, esto es para gente de verdad que tenga la capacidad de meterse con Dios y de creer en lo que no está. Ejemplo, la semana pasada yo estaba de viaje, estaba en la conferencia. Estaba en Orlando en unas conferencias tecnológicas y en unas ferias tecnológicas. Y yo tenía que ir sí o sí, o sea, no había manera de que no fuera. Porque además era importante, teníamos que cerrar unas representaciones de unas marcas, había que ir, había que hacer lobby, mil cosas. Y el viernes anterior me depositan lo justo para pagar los pasajes. O tenemos una cantidad de cuentas por cobrar increíbles, pero el viernes anterior me depositan justo para pagar los pasajes. Le digo a mi socio, vamos. Salí de mi casa con $50 en el bolsillo para un viaje de 6 días. Ojo, yo ya tenía pago el hotel y tenía pago por esto, pero igual, con $50 es una locura. Yo dije, bueno, dale, vamos. Algo va a pasar. Pero ya venía viernes, el viernes es quincena. Y la quincena de nosotros, porque tenemos un equipo de ingenieros, es fuerte. Y yo dije, bueno, me comenzaré a cobrar, pero tengo que ir y vamos a darle. Milagro como siempre. El día viernes a las 10 de la mañana se empiezan a manifestar los clientes. Mira, ven a buscar este dinero, ven a buscar lo otro. Cuadramos la cuenta y llegamos justo. Pero ¿por qué vuelvo al punto y les hablo de fe? Porque es eso. Es una vida de fe. Incluso, si tú le preguntas a Samuel Olson, ¿cómo él compró este templo? ¿Conoce la historia? ¿Él tenía la plata completa? No tenía la plata completa. Ni cerca de tenerla completa. Pero creía. Entonces, esto es para gente que sueña con lo imposible y que tiene ese elemento importante dentro del corazón. También te vas a enfrentar a cosas como son la ansiedad. ¿Cuál es el problema del emprendedor? El emprendedor siempre está pensando en el futuro. Y cuando tú estás pensando en el futuro siempre estás ansioso. Entonces, ahí hay un trabajo interno. Aprender a regular esa ansiedad. Estrés. Yo estaba afuera, pero igual tenía mi estrés. No es fácil. O sea, imagínate que tú te voltees el viernes a las 5 de la tarde cuando la gente tiene que cobrar y decirle, no tengo el dinero. No es sencillo. Miedo, fracaso, porque también van a venir, y porque la construcción del éxito al cual Dios te va a llevar es una escalera de fracaso. O sea, no hay otra manera. No hay otra manera. Muy poca es la gente que a la primera llega y despega. Y crea esas mega empresas. Por lo general, esa gente ha tenido muchos fracasos. Incluso, cuando tú analizas la vida de los grandes emprendedores, son después de los 40, cuando ya quebraron 2 empresas. Y un elemento súper clave, y es, yo te diría como el matrimonio, es cómo elegir un socio. Cosa difícil. ¿Cómo elijo un socio? Porque realmente nosotros podemos estar conversando, pero es que tú no conoces a la gente hasta que está metido en la candela. Cuando falta el dinero, tú conoces a la gente. Cuando los clientes te están llamando para quejarse, tú conoces a la gente.
Entonces, elegir un buen socio es, como yo digo, es un arte. Ahora, he descubierto en este camino 4 cosas que son importantes. Lo primero, los valores. Si tu socio no tiene buenos valores y no comparte tus valores, no hay nada que hacer. Y les voy a decir, no lo aprendí a las buenas, lo aprendí a las malas. Lo aprendí cerrando una empresa, lo aprendí entregando una empresa. Esta que era la empresa de reciclaje. Esta empresa de reciclaje tenía muchas regulaciones a nivel de las empresas grandes, Movistar, Digitel, HP, Epson, Lenovo. Y mis socios no querían cumplir con eso. Mis socios querían llevarla de otra manera y yo quería, yo siempre he sido una persona de palabra. Si yo me comprometo, vamos a hacerlo. Si me comprometí contigo 3 años, vamos a darle 3 años. ¿Por qué? Porque a las cosas hay que darle tiempo. Y ellos no querían, y pues en algún momento me tocó salirme. Lo segundo, hábitos. Y parece tonto, pero si tu socio con el cual tú estás arrancando un negocio no tiene esa capacidad como tú de levantarte, de caminar, de ir, de hacer, sino que va tranquilo y como vaya viniendo, va viendo, pues tampoco te sirve. Por más que sea buena gente, por más que sea inteligente. ¿Por qué? Porque a medida que el negocio va avanzando y va creciendo y hay más dinero, tú vas a estar dispuesto a regalar menos tu trabajo y tu tiempo. ¿Cómo es eso? Imagínate esto. Tú trabajas 10 horas y él trabaja 2. Los dos tienen el mismo 50% de las acciones. Cuéntenme, ¿qué le vas a decir tú en 10 años? Bueno, yo trabajé el 80, tú trabajaste el 20. Entonces, valores, hábitos. Cosa también importante, etapas de la vida. Y esto no quiere decir que uno no puede hacer una empresa con un hombre de 60 años, en lo absoluto. Pero hay que entender en qué momento se encuentra cada persona y qué es lo que está dispuesto a hacer. Y esto me pasó con otra empresa que creamos. Esta empresa era con unas personas muy poderosas a nivel económico, pero gente que ya tenía 50 años, 60 años, con sus familias, totalmente tranquilos, con 10 negocios. ¿Cuál es el desapuro de esa gente? Ninguno. Pero para uno como persona joven, sí, porque tú tienes, quizás de mala forma, ese afán de hacer, crecer, construir, de desarrollar. Y ese fue motivo de otro cierre. Estamos en etapas de la vida totalmente diferentes y no había manera de unirlas. Y sobre todo, cuando tú tienes un socio que es más joven, al que más tienes que proteger es al joven, porque el joven, por lo general, no tiene estructuras financieras que le rindan dinero mes a mes. Y si tú no tienes para pagar los gastos, eso va a ser un problema. Valores, hábitos, etapas de la vida y, por último, objetivos de vida. ¿Qué queremos? Si uno quiere ir para allá porque quiere ganar $2 y el otro quiere ir para allá porque quiere ganar $100, no hay manera de que eso se encamine, porque el esfuerzo jamás se va a poder unir. Lo que conversaba en la predicación anterior de la familia, unida, apuntando a un mismo lado, la empresa es lo mismo. Tener un socio y tener una empresa es como, yo lo comparo con tener un matrimonio, con todo lo que tiene el tener un matrimonio. Cosas positivas, cosas complejas. Pero hay que verlo de esa manera y saber que con el que me voy a juntar arrastro todo. Fíjense lo que pasó hace poquito en Venezuela, todo el escándalo de corrupción. Si tú eres una persona que estás limpio, que manejas dinero limpio y a ti te ponen dinero sucio, está sucio, no hay manera que no. No hay manera que no. Ejemplo, y conocí un caso que estuve leyendo en el periódico, una persona que él solamente era trader y le montó una operación de cambio bastante importante a una de estas personas que se llevaron preso. Y se tuvo que ir del país. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque tener dinero es altamente complejo. O sea, si tú vas a manejar grandes cantidades de dinero, también tienes que crearte estructuras financieras y tienes que cuidar mucho de dónde viene ese dinero. Porque si no, todo lo que construiste en 10 años, 20 años, se te va en nada. Ojo, y esto es algo que yo he visto en gente, incluso en amigos. No fue que me lo contaron, no fue que lo leí en el periódico, amigos personales. He visto cómo gente, estando a nivel de Lorenzo Mendoza, se ha caído hasta cero, hasta nada. Bien, ese tema de los socios es un tema que es altamente importante. Bien. Y 2 cosas más, y lo hablamos al comienzo. Aprender a soñar. Eso que comentaba el hermano, que yo tengo en mi currículum, un hombre apasionado y soñador, es algo que he venido trabajando y es algo que Dios ha venido trabajando en mí hace muchísimos años, el aprender a soñar.
Y ese niño que ustedes fueron a los 6 años era un niño que no tenía limitaciones. Un niño tranquilo, dedicado a jugar, dedicado a hacer las cosas que papá les dice con ese superhéroe que es papá cuando uno es chiquito. Pero totalmente soñador. Y eso es algo que tenemos que volver. A creer y entender que si nosotros tenemos ese Padre Celestial, entendiendo con la potencia de lo que creemos, porque fíjense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú me preguntas, ¿cuál es el versículo de tu vida? Es ese. ¿Por qué? Porque cuando yo viviendo en Argentina le decía, bueno, Dios mío, pero si tú existes, ayúdame a entender que tú eres. Y Dios me ayuda a entender. Y después que me ayuda a entender, le digo, pero yo quiero conocer la potencia de lo que tú eres. Yo no quiero vivir la Biblia como la leí. No. Yo quiero vivirlo. Yo quiero que si tú hablas de los milagros, yo quiero verlos. Yo quiero ver cómo tú sanas a la gente. Yo quiero ver cómo tú restauras las familias. Yo quiero ver cómo tú haces. No me importa lo que diga la gente. Yo quiero soñar y entender que aquel que por la gracia y la misericordia hizo que yo creyera en Él, porque no es que uno cree porque uno es bueno, sino porque Él te permite hacerlo. ¿Quién es? Y si tú eres ese papá que habla y que dice todo eso y que tiene esa potencia, entonces yo quiero soñar como soñaría un hijo del reino. Bien, y hoy en día me estoy enfrentando a una situación altamente compleja, junto con toda la familia, nos estamos enfrentando, que nos va a tocar hacer muchísimos cambios para llegar allá, para llegar a eso que queremos hacer. Literal, estamos cambiando nuestras vidas. Muchas formas de hacer las cosas, ejercicio, salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque creemos que ese sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones, esas perlitas que Él ha sembrado, se van a cumplir. ¿Y cuál es la disposición de nosotros? Hacer lo que haya que hacer para llegar hasta allá. Tú no puedes controlar más nada y en tu vida no vas a controlar más nada. Lo único que puedes controlar realmente son tus decisiones. Entonces, disponer toda la vida, disponer todo lo que tenemos por dentro para ir hasta allá. Y por último, me encanta el Evangelio, me apasiona el Evangelio por esa visión que Dios ha ido sembrando en todos los hombres a través de la Biblia de visión de grandes cosas. Fíjate, cuando tú lees el Génesis y ves la vida de Abraham, teniendo Abraham la edad que tenía, siendo él y su esposa, o no teniendo él y su esposa la capacidad de ser padres, y Dios viene y le dice, y serás padres de multitudes. ¿Qué dirías tú? Pana, tú estás loco. Normalmente tú le dirías, tú estás loco. Sí, tú eres Dios, qué chévere, pero tú estás loco. Porque, ¿cómo hacemos? O sea, físicamente, ¿cómo hacemos? Pero sabes que siempre hay algo que está más allá. Hay algo que está más allá y es lo que hace que la iglesia tenga vida. Porque si no, pues podemos ser igual que los testigos de Jehová, podemos ser igual que cualquier otra religión. Es porque Dios vive y porque Dios es extremadamente grande que somos lo que somos y que podemos soñar de esa manera. Y es lo que Dios nos llama y nos envía. Ojo, y cuando yo te hablo de visiones grandes, no tiene que ser que yo voy a construir Ferrari. No, la visión grande puede ser tener una familia hermosa. La visión grande puede ser tener una familia totalmente sana en un mundo complicado. La visión grande puede ser ir a un nuevo país donde yo comience, arranque una buena y una mejor vida. La visión grande puede ser transformarme acá y ayudar y desarrollar algo mejor. Esa es la visión que Dios te haya puesto a ti. Pero sé y creo y estoy totalmente convencido que Dios ha sembrado en nuestros corazones cosas grandes y cosas a veces infinitas que se escapan de nuestra mente, se escapan de nuestros corazones. Es más, que hasta a ti mismo te va a costar creer. Y así como fue con Abraham, pues en algún área de sus vidas, Dios ha puesto una visión. En el área de emprendimiento, para muchos de ustedes, Dios ha puesto una visión. Les invito a soñar y les invito a creer que eso que Dios ha derramado en sus corazones, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y conectado realmente a Dios, es posible. Hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. Gracias, Harrison.
de verdad que esto tiene como una correlación con lo que oímos antes de tu presentación. Bien, estamos en el punto en el cual, oyendo ya lo que acaba de exponer el hermano Harrison, llegamos al punto donde ya no vamos a distribuir para los distintos talleres que tenemos la mañana y parte de la tarde de hoy, que son talleres temáticos y talleres artesanales. Entonces, hay una serie de indicaciones que le vamos a dar a aquellos que se inscribieron, y los que no se inscribieron, creo que vamos a hacer un alto para después que ustedes se puedan incorporar a cualquiera de ellos. La hermana